Hombre, creo que he hecho más de 6.000 o 7.000 entrevistas en mi vida. ¿Qué personajes has tenido tú al otro lado del teléfono? Cierta época, todos los presidentes del continente. Un par de preguntas a Barack Obama. Diego Armando Maradona. Y llamé durante muchos días, muchas veces a que contestara el teléfono. Y yo seguía insistiendo hasta que un día finalmente contestó a ver qué es lo que quiere. Pero yo sí creo que una gran entrevista viene de escuchar. Y en ese trayecto creaste una idea que es Libro al Aire. Y entonces se me ocurre la gran idea, ¿y por qué no aprovecho una plataforma como Instagram? ¿Por qué no tratar de estimular la lectura con ellos a través de una experiencia personal en el que diga, mi libro al aire es 100 años de soledad? Y ese es mi método. Se llama estar. Con ESTAR. Escuchar, sentir, transitar, aceptar y responder. Y llegaste a este libro, que ya nos lo mencionaste, 365 reflexiones para acompañarte. Esto lo tengo en un afiche, en un cuadro, en la puerta de mi casa, para recordármelo todo el tiempo. El Movistar Arena lleno por Lewis Acuña. Como tu mensaje y tu propósito, ¿cómo se describe eso? ¿Cómo la gente entiende eso? ¿Qué es dignidad y soberanía emocional? Mi negro, entonces, llegas a las 6. Sí. ¿Cuánto llevas madrugando en radio? Yo creo que toda la vida. No, mentiras, desde que traje RCN con Vicky. Fue que empecé yo a madrugar, pero yo había medio coqueteado con, no, mentiras, toda la vida, porque en la universidad madrugaba muchísimo. Y tú arrancaste en RCN o pasaste por Caracol. No, yo empecé en Caracol, con Caracol. Néstor Morales. Néstor Morales fue mi profesor de redacción de entrevista en cuarto semestre, y al finalizar y empezar el quinto semestre, me dijo, ¿usted no quiere irse a trabajar? Lewis, no quiere ir a trabajar conmigo, Caracol, tengo un proyecto nuevo. Y yo, claro que sí. Va a empezar, entonces yo le aviso. Hora 20. No, era 6 a.m., fin de semana. Cuando empieza esto, que finalmente fue 6 meses después terminado ese semestre, es cuando Prisa compra, Caracol estaba en todo ese proceso de compra de Prisa, ¿no? De Prisa a Caracol. Y vienen con la nueva programación, que es un clon de lo que hacían en España, y ahí es cuando sale Hora 20. Entonces Néstor dice, vamos a pasar por la noche, ¿quieren irse conmigo? Y yo le dije, bueno, hágale, vamos, pues, me voy con usted. Y ahí fue cuando empezamos a construir Hora 20. ¿Estabas en quinto semestre? Alrededor de cuarto, quinto semestre. Cuarto sí, señor. semestre en la Universidad de La En la Sabana. Universidad de La Sabana. Estudiando comunicación. Exactamente. Estudiaba comunicación social y periodismo. Y el profesor tuyo era Néstor, o entre varios, Néstor Morales, y te dice, en cuarto semestre te dice, bueno, tengo un proyecto. Sí, y entonces le dije, me subo a ese bus. Me subo a ese bus. Ahora, tenía una vocación primaria en la universidad, y era la televisión. Me gustaba mucho la televisión. ¿Te gustaba la Me televisión? veía trabajando con lenguaje audiovisual. Ok. La estética, la belleza, la magnitud de las imágenes era lo mío. Sí. Pero terminé en la belleza, la estética y la magnitud de las palabras en radio. Ah, sí, sí. Porque, yo no sé, de las palabras. Sí, De la belleza de las palabras. literalmente. También. Porque en radio, Sí. Ahora, si te refieres a la belleza física de quienes hablan en radio, ese es otro tema. estamos hablando de los dos, ¿no? Sí, literalmente sí puede ser una... Estuvimos en radio. ¿Puede omitir uno esa palabra de la Sí, belleza? sí, no es De necesario. la voz también. En la voz. Fuiste a Caracol Radio, comenzaste el fin de semana con Néstor, después abren Hora 20. Un trabajo intenso y hermoso, porque el reto no era minúsculo. Estamos hablando de estar empezando en el mundo real, en el mundo profesional, y desconectarse de ser estudiante, aún siendo estudiante, para entrar y aterrizar en lo que sí es el periodismo, es un reto mayúsculo para cualquiera. A mí afortunadamente se me adelantó un poco en tiempo. Y teníamos que organizar toda una lista de personajes que fueran a debatir por vocación propia. En esa época, Caracol quedaba en las Américas, zona industrial, ¿lo recuerdas? Sí. Entonces, el reto de que personajes fueran hasta allá para tener un debate en radio, eso no se había visto acá en esa magnitud y con esa frecuencia, pues. Era todos los días.
y fue un gran reto y ahí es cuando tengo un acercamiento con muchas personas de la vida política nacional, en particular de lo político, y conocí y me conocieron muchas personas que posteriormente vienen terminando ser presidentes del país, Sí. ministros, etcétera, y desde esa tierna edad, la mía me refiero, ya tenía como ese tema de ascendencia de personas que admiraba y que ya empezaba a conocer. Chévere. Claro, cuando te oigo empiezo a pensar, claro, uno está hablando de lo que pasó y o en mi cabeza comienzo a contrastar con lo que está pasando hoy. Ahí eras un creador, sí, de contenido. Era todos los días pensando en llevar a la noche 2 invitados, tenía que dialogar con 4 invitados, con la coyuntura es qué está pasando, a quién invitamos hoy. Al otro día, bueno, ¿a quién invitamos hoy? Uno podría hacerle el tráfico, o el tráfico no puede empezar el lunes diciendo cuáles invitados tengo en mi cabeza, pero uno en radio, al menos yo he oído radio como en el día a día. Invitado, se me cae uno, ¿a quién traigo? ¿A quién traigo? Y uno no puede Exactamente. llegar a la hora 20 al programa diciendo, no, no tengo invitado, No tienes se que puede. tener, sí, vamos a De la anunciar, tenemos misma que hacer la manera promo. en que tampoco podías proyectarlo con tanta anticipación porque no sabías qué podía pasar ¿Qué durante podía el día. pasar? Que ¿Cuál eso es lo que sería tiene la ese radio, tema? es como el tiempo justo tiene que no ser tan encima para que te digan que sí, pero no puede ser tan temprano para que no sea algún trasnochado que Para no no esté, tener tú que decirle ya no. ya no, sí. Eso es lo más complejo, excusarse. ¿Cuántas veces le has dicho a un invitado no? Para los que, para este episodio, en el locutorio hablamos con Lewis Acuña, periodista, y me parece muy chévere arrancar como por acá porque vamos a hablar de la historia de Lewis, que a mí me genera mucho orgullo porque trabajamos juntos, pero también he visto ese viaje del héroe, ¿no? Como que todos tenemos ese, Sí, cómo arrancas, lo que ha pasado contigo, en lo que te ha sido, lo que ha sido, en lo que has ido trabajando, cosechando, cultivando, lo que has estudiado, como esa también esa propia voz que has ido encontrando y que hoy pues hablaremos de tu libro, de tu libro al aire, de tu marca también, como marca personal y lo que haces. Pero regresando pues a ese momento, a, a la radio, a ese momento como cuando arrancas y que te tocaba o te ha tocado a ti invitar a personas a los programas. Es decir, por ejemplo, en la FM, tú te encargabas de la agenda internacional, es decir, a sí, los programas de la mañana tienes que sacar, está pasando algo en Washington, algo en Nueva York, algo en Israel, algo en Italia. ¿Cuáles son los protagonistas? Van, coger la agenda y llamar a esas personas para que salgan al aire a un programa en Bogotá. Pero muchas veces lo tenías o no lo, primero, mm, el compromiso con el director del programa. O sí. sea, tienes que sacarle el invitado, no hay excusa. Hay que poner al aire un invitado. Pero puede que ese invitado, ese director diga, "Ay, ¿sabe qué? Ya no". Ir a donde el invitado a decirle, ¿cómo manejas eso? El tener el invitado y después decirle que no, Es que sabiendo que es parte de tu labor. contar eso es que si alguno lo escucha va a saber que estoy mintiendo. Porque muchas veces se excusa uno diciendo, perdón, ha surgido un tema de última hora y tenemos que aplazar la agenda, entonces me excuso y tengo que volver a reagendar esto. Hay personajes de personajes, hay muchos que son muy complicados y probablemente no los vuelvas a escuchar en tu vida, porque además se lo toman muy en serio. Entonces dicen, no, ya, ¿sabe? A ese medio nunca más. ¿Ha pasado? Sí, es cierto, y es comprensible. Es comprensible, pues, porque uno genera una cita, lo mínimo que tú esperas es el respeto a esa cita. Claro. Y eso es un mal hábito que sí pasa también en radio, que muchas veces la persona está ya lista, conectada para dar la entrevista y lo hacen esperar un montón de tiempo y escucha 2 o 3 entrevistas hasta cuando ya cuelgan y luego dicen, ya vamos con... No, ya se fue. Es un poco de respeto del tiempo por las personas. Pero esa fue una primera etapa, que fue una etapa muy linda porque uno aprende justamente pues, esto no está también en tener que excusarse porque no Sí, está en tus manos, pero tienes que hacerlo. Pero también se vio una época en que por no aplazarlos haces tú las entrevistas. Digamos que ese fue uno de los bautizos que yo tuve hace ya muchos años sobre este tema de la radio, sí. sobre el tema de comunicar, el hablar, sobre la interpretación de la noticia, del momento, del contexto, de la información que tienes que tener como profesional. De manera que
si no podía salir al aire, tú grabas la entrevista. Eso lo que hizo fue, en lugar de convertirse en un problema para uno, como te decía, decir uno, "Uy, qué pena, entonces no ven, yo hago la Yo la entrevista". grabo. Y, hombre, creo que he hecho más de 6.000 o 7.000 entrevistas en mi vida y no han sido entrevistas eh, fáciles, muchas de ellas han sido de hecho bien complejas, bien difíciles. Hemos hecho entrevistas en alemán, en italiano, en inglés, y no digo en plural, refiriéndome a mí conmigo, sino porque he necesitado quien la haga con Claro, traductores naturalmente. Y eso amplía mucho tu perspectiva, tu forma de comunicar, porque ya no buenísimo. solamente tienes la facultad de hablar en tu propio idioma, sino también que puedas transmitir. El Señor probablemente no te vaya a estar escuchando, entendiendo lo que tú estás diciendo, más sí interpreta la intención que tiene tu voz de gravedad, esta es una noticia muy difícil, y también va interpretando lo que escucha aun cuando no entienda. Y a Claro. uno le pasa exactamente lo mismo. Eso le da el ritmo a la entrevista y la profundidad que puedes lograr. Entonces yo creo que esa fue una gran escuela. El buscar, hablas de 6.000, 7.000 entrevistas. ¿Qué personajes has tenido tú al otro lado del teléfono grabándolo, diciéndole, bueno, señor X o señora o doctora, vamos a hacer, ya te voy a conectar, ya vamos a empezar a grabar, 3, 2, 1. ¿Quiénes han estado detrás de ese teléfono? Uy, en cierta época todos los presidentes del continente. He tenido la oportunidad de quizás hacerle un par de preguntas a Barack Obama, pero de frente, en una visita a la Casa Blanca, actores, no, de todo, o sea, esto es de toda la flora y fauna. Y recuerdas algunos de esos encuentros, porque a veces esas entrevistas son cortas, ¿no? Los invitados uno tiene 2, 3 preguntas que vayan al punto de lo que uno quiere saber sobre ese invitado, pero que recuerdes una donde hayas despedido al invitado y tú diciendo, "Ay, acabo de hacer una buena entrevista, qué chévere esto va a ser bueno cuando salga al aire, va a sumar valor al programa que tenemos al aire". Yo creo que ahí el análisis es un poco más complejo. Porque muchas veces para dar esa interpretación de que esto va a dar valor, todas tus entrevistas de una u otra manera marcan y aportan valor, por eso es pues, propósito último. Mm. Pero creo que hablamos específicamente de satisfacción y yo creo que esos que tú mencionas para mí, si los interpreto, son de satisfacción personal, que me Ok, ok. gusta, que yo digo, esto es ¿Te increíble. gustó? Diego Armando Maradona, en Cuba. eh, Estamos hablando la época en la que él estaba en esos, entre comillas, recuperándose en una casa acá, en un balneario allí en Cuba, y llamé durante muchos, muchos días, muchas veces a que contestara el teléfono, me contestaba y lo colgaba, y yo seguía insistiendo, hasta que un día finalmente contestaba, a ver qué es lo que quiere. El Y Diego. salió la entrevista, pero te estoy hablando, uff, esto fue en la década anterior, esto fue, no, mucho más, como por ahí 2006, si yo no estoy mal, te estoy hablando de hace muchos años ya. Yo creo que esa 20 es una. años. Otra, Y bueno, cuando te dice Diego Armando Maradona, a ver, ¿qué quieres? sí, si no, Diego, es para hablar cómo está la recuperación, cómo va avanzando todo. Esa entrevista la hice con César Augusto Londoño, estamos en Caracol. Yo Pero digo, venga, venga, lo venga, llamas esto quedó pregrabado. Diego de Caracol Radio, queremos, ¿cómo haces esa Exactamente. apertura para que porque es que uno tiene segundos como oyente o uno se pone en los zapatos de Maradona, tiene unos segundos para que él tenga cierto interés en seguir escuchando. Seguramente muchos medios del mundo lo están llamando. ¿Por qué uno ¿Tiene la suerte, tiene quizás? la suerte de primero que le responda y le dé el chance de decir, bueno, cuénteme qué quiere? ¿Cómo maneja? Yo creo que el gran poder en esto está en el poder de convencimiento de la voz. Ahora, no es por ser imponente, no es por la belleza de la voz, ni más faltaba, voces lindas, la tuya, por ejemplo, No. la de uno que es un humilde servidor. Yo creo que es más un tema psicológico de persuasión que tiene que ver con acariciar un tanto su ego. A todos nos gusta que nos hablen bien, que nos hagan sentir importantes. Sí. eh, y tenemos la particularidad, los latinos, quizá no sé cómo será en otros puntos del continente, pero hablemos en particular de los colombianos, tenemos, ahora que está de moda la palabra, mucha aura, mucho carisma, ¿cierto? Para hablar. Entonces,
Yo he utilizado muchísimas veces ese truco de nunca, nunca he llamado a Alexander Pinilla, lo llamo y me contesta y yo le saludo de una vez, querido Alex, siempre me encanta volver a saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, es que quería robarte un minuto, es bien importante. Y dependiendo de la circunstancia, básicamente es eso, es como un camino de ser amable, de ser una buena persona y no quedarse en la frialdad del contacto. Hola, buenos días, mi nombre es Lewis Acuña, quisiera saber si es posible, porque eso no. Y Diego, qué bueno escucharte. Queremos No, saber cómo estás. campeón, Diego, Hola, campeón, ídolo, rey, ídolo, usted no sabe. fenómeno. Dios, tú me bendigas. Es que tuve que pedir la llamada con San José. Sí. Dios. Sí, estaba aquí, oiga, San Pedro, no le quiero decir San- que casi no me deja. No, San Literalmente. Pedro no, Sí, porque San pero Pedro es el que. sí, San es el otro. Él se lo recibió después. Ay, sí. Después sí tuvo El, pero el hombre de una, listo, listo. Y de una vez, César Augusto, nos Sí, yo creo contestó que este ahí man ya hubo un grabando. agotamiento de la insistencia porque siempre, hola, soy Lewis Acuña, hola, soy Lewis, llámame después, hola, soy Lewis Acuña, hola, soy, a ver, eso fue como en el 2006 ya. Creo que eso es nivel legendario, no lo recuerdo tanto, pero pues claro que hay muchas más. Pues Obama, Maradona, ¿quién más? Además, también importa el invitado del momento. En el Sí, porque si es periodismo es el coyuntural, personaje del momento, también es. es coyuntural. Alguna vez estaba Zelaya, que era el presidente de el Salvador, si no estoy mal, lo estaban deponiendo. Hubo un golpe de estado, él estaba refugiado en una embajada que si no estoy mal era la de Brasil. En ese momento ya estábamos trabajando tú y yo en la FM de RCN Radio, pero eso también fue hace bastante tiempo. Sí. Ya me preocupo por la edad. Estaba huyendo del país porque lo iban a arrestar. Entonces este hombre hacen todo un operativo escondido, llega un carro así, sale por la puerta de servicio, se monta, vidrios oscuros, van corriendo hacia el aeropuerto, lo persigue la policía de quienes querían deponerlo, y la persecución y todo en vivo y están transmitiendo y llegan al aeropuerto y se monta una avioneta y en ese momento, aló, hola presidente, soy Lewis Acuña de la FM, ¿usted qué dice? Y nos atendió la llamada. En este momento estoy despegando de la pista y sí, esto es, y nos dio una exclusiva en ese sentido. Entonces hay un poco de suerte, de preparación, de insistencia, de persistencia, de olfato. Y la pregunta que tienes en la cabeza es la pregunta, es decir, porque uno también piensa, este man me contestó, yo tengo que, pues, hacer, tengo una serie de preguntas en mi cabeza, pero ¿qué tal que no haya una segunda? Que no tenga chance. Entonces tú arrancas con la pregunta más En importante. estas circunstancias necesariamente debe ser así, Sí. debe ser así. No hay lugar a dejar el frente principal descubierto. Toca de inmediato a la yugular, dirían, cuando juega fútbol. Esa es la más fundamental. Si no tengo, si no, si solo tengo one shot only, dice Eminem en la canción, tiene que ser la pregunta. El resto de entrevistas, yo sí creo que uno va explorando. Yo las preparo. Naturalmente tengo unas ideas. De repente escribo algunas. Yo escribo mucho en muchas agentitas que son referentes al tema. Pero yo sí creo que una gran entrevista viene de escuchar y de ir con el termómetro. Sí, sí, es muy cierto que existe una agenda informativa en la cual tú vas a tratar de llenar los puntos que son los básicos, los esenciales. También lo intentaron, si no es un personaje exclusivo, en otra emisora, en una televisión, ahora en los podcasts, etcétera. Entonces vas a terminar haciendo más de lo mismo, vas a terminar preguntándole lo que él ya tiene memorizado para responder. Ahí no hay factor sorpresa. Y ese factor sorpresa es el que a mí me gusta atacar. Entonces, generalmente estoy pensando cómo preguntaría lo mismo, pero de otra manera. ¿Cómo puedo tratar de escapar un poco más en esas respuestas? Voy a descubrir también el personaje de otros, Escucha activa, lo llamo. No, ahora sé que se llama escucha activa, que pero eso es lo es que venía para, aplicado. como, sí, lo has estado aplicando desde hace 30 años. Lo he ido aprendiendo. Escuchar, Sí. Sí. poco No, no menos. 30. No No, 30, no, pero tengo 26 años, hace 20 un años, 20 tiempo, años, sí, 20 ponle años. 20 más o No, menos. porque cuando estabas en la Sí, 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 universidad también lo sí. aplicabas. Uno también escucha, es que la escucha no Sí, la claro, arrancó eso es en los cierto. medios de comunicación, la escucha arrancó mientras uno está en el colegio. Pero o sea, se está practicando la escucha, entender, olfatear. Oiga, uno no debe tener, a mí
Muchas veces nos Cuando preocupamos, perdóname, hago este paréntesis. Sí, porque muchas veces nos preocupamos en la universidad cuando estamos siendo totalmente académicos, qué bueno que eso ya se ha ido reventando un poco con las nuevas generaciones, en hablar apropiadamente, que es bien importante, en pronunciarse, en dicción, en comunicar, en hablar bien, pero dejamos de lado un poquito el escuchar. Y esa es, creo, la parte más fundamental de la conversación. No hay nada más desagradable. Y tú puedes hablar hermoso, pero si no haces que yo sienta que me estás prestando atención, no va a valer de nada. Creo que ese es el valor fundamental de todo este recorrido que hemos hecho hasta el momento. Hay un gran secreto y creo que es fundamental para comunicarse, que es el escuchar. Escuchar escuchar. activamente es, estoy teniendo toda mi atención en ti. Sé de qué me estás hablando. Y lo sé tanto que a partir de lo que tú respondes podemos sugerir otra conversación y estar siempre abriendo nuevos frentes que en últimas beneficia a quien está escuchando en el caso cuando trabajamos en radio, por ejemplo, o que nos beneficia a los dos. Yo por aprender, tú por expresarte, por ejemplo. Sí, De manera que creo que ese es el algo. Y en un país como el de Colombia, del que estoy firmemente convencido de que el resentimiento es la causa de todos nuestros problemas desde la génesis de la violencia política, el escuchar nunca ha sido valorado como debe ser. sí. Y el escuchar sin prejuicio me pasa también, pero, a ver, un periodista también tiene una información, quiere llegar a algo con el invitado, dependiendo pues de la noticia y el tema que esté manejando. Pero a veces es difícil sacar ese prejuicio, esa intención del periodista mientras está escuchando al entrevistado. Así no esté de acuerdo con él, así sea, tenga, se no coincidan muchas cosas. Pues que nos pasaba, ¿no? O a mí me pasaba cuando escuchaba, o me ha pasado cuando he escuchado a alguien llevar la entrevista y dice, pero no se está dando el chance de escuchar, está escuchando es para contraargumentar, para atacar, se cae mucho desde el periodismo en esa, si se quiere, en esa trampa, ¿no? Y en lo humano, y en lo humano, eh, uno no puede ser del todo objetivo. Tú tienes una formación, tú tienes tus valores, tienes tus criterios, tienes tus propósitos de vida, tienes tu contexto, y ellos sí tienen un determinante en la forma en que tú visualizas y escuchas. Ahora, ¿cuál es la intencionalidad de escuchar? Ahí es donde está la pregunta, pero sobre el cómo conduces las cosas, claro que siempre va a tener va a estar con cierta huella tuya de lo que tú eres. Incluso muchas veces ni siquiera lo haces a propósito. Son tus principios los que están hablando por ti. Es ese inconsciente, es eso que te lleva a tomar decisiones no racionales, que son la gran cantidad de decisiones que tomas a lo largo del día en que no te detienes a pensarlas. Ese mismo punto es el que hace que tú tengas una personalidad, un criterio. Y es muy difícil deshacerse de ello inconscientemente. Están siempre presentes. Sí. Trabajando con grandes profesionales, grandes directores que he tenido y de los que he aprendido mucho y de los que conservo todo el cariño y todo el recuerdo. Y con muchos periodistas, analistas, opinadores, gente que ha llegado a radio no necesariamente porque es periodista, sino porque tiene una perspectiva, una voz, una experiencia, y por eso pues en las mesas de radio vemos no solo periodistas, sino invitados que le ayudan a uno a entender un poco los temas desde diferentes ángulos. Pero entonces lo que más has hecho, si se quiere en esa primera parte o a lo largo de tu vida, es escuchar, preguntar, entender una noticia. O sea, si sí, sí, exacto. Como, ¿qué es lo que más has hecho? ¿A qué te dedicas tú o te has dedicado en estos años de tu vida? Sé que es periodista, pero Sí, no, no. ¿qué es lo que más hace dentro del periodismo? Dentro del periodismo, O de tu rol, o sea, dentro de la radio, dentro de los medios de comunicación. no, esta tarea puede llegar a ser un poco mecánica. Yo no he dejado de formarme. Yo, además de ser periodista, pues luego hice una especialización Sí, en opinión pública, en marketing político, luego otro en marketing digital, y ahí es donde se empieza a poner importante. Yo he sido intelectualmente muy curioso. La tarea diaria puede ser un poco mecánica, claro. ¿cierto? Tú miras noticias, revisas qué es lo que hay que hacer y tú vas y buscas a esa persona para hablar, hablas con esa persona y se acabó. Digámoslo entre comillas, si lo Sí, sí, queremos claro. poner de la forma más sencilla. Es eso básicamente. Alguna vez estaba yo sentado en la redacción de Caracol, aún trabajaba con Néstor, estaba yo supongo a poco de recibir la oferta de Vicky Dávila para ir a trabajar con ella en la FM. Y llegó él, nosotros teníamos más bien un horario en la tarde.
después de mediodía, porque el programa se emitía de 8 a 10 de la noche. Entonces él llegaba y yo llegaba a revisar revistas, diarios, y estaba permanentemente con algo en la mano leyendo. Y entonces Néstor me dice, oiga, si usted le pagara, es que usted le pagan por leer, y yo, uy, ojalá. Sí. Y esa idea se me quedó en la cabeza, que me pagaran por leer, pero hace gran parte, ojo, él no lo decía en tono despectivo, sino que él siempre llegaba y yo tenía las revistas, en ese momento me acuerdo existía Soho, Gato Pardo, llegaban a la redacción y de estas grandes revistas, sí, que traían contenido, y me encantaban leerlas, leía la Cosmopolita, la Reader Digest. Me encantaban y es como que ese ha sido siempre un aspecto en mi vida y es que yo consumo mucha lectura, mucha lectura. ¿Te pagan por leer? Sí, hoy te pagan por Sí, leer. hoy básicamente voy en ese camino. Vas en ese camino, Claro. que te paguen por leer. Hay algo que hacen en tu caso, eso tan mecánico que me parece que es muy difícil y yo lo veía en radio, lo hice en radio porque eso no es un rol que yo haya hecho, porque me da pena, por ejemplo, en el caso de Maradona. Si a mí me dice Maradona una o dos veces que no me va a atender, a mí me da pena llamarlo. O sea, me da pena llamar, insistir, que es lo que tiene el periodista. El periodista es, aquí hermano no hay pena, aquí yo necesito que usted salga, que es lo que yo no espero. Así incluso en este, claro, te ha ido también transformando o ajustando las nuevas generaciones de periodistas. Pero sí, ese compromiso con la noticia, con sacarlo, tú eres un invitado, pero hasta que me hables, necesitamos que nos hables, ¿sí? Digamos que esa característica del De reportero, insistir. del periodista, de insistir. Pero mira que eso tiene mucho que ver también, y volvemos a retornar a la palabra de moda del aura, porque a tu carisma, a la forma en que te comunicas, porque finalmente tú puedes mandar actualmente 1000 mensajes y te los bloquean. Bloquean, sí. Te bloquean el email, te bloquean el WhatsApp, te bloquean el teléfono y finalmente quedas tú distante. Entonces sí hay que ser con mucho tacto, no se trata de ser beligerante en ese sentido y atacar, 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 atacar. Es un timing que tú vas determinando respecto a la recepción que hayas ido teniendo. Entonces muchas veces tienes que insistir en algún tipo de petición de solicitud, pero lo vas haciendo en un timing específico porque vas teniendo esa lectura de qué tanto y qué tan cercano te estás convirtiendo a la persona que necesitas. Sí, paralelamente, mientras hacías todo eso, viene, o sigues haciendo todo esto todos los días en la mañana en la FM, paralelamente te quedó sonando esto de te pagan por leer, o bueno, eso fue una anécdota, pero quedó ahí anclado. Has sido curioso, te gusta estudiar y en ese trayecto creaste una idea que es libro al aire. ¿En qué momento? Esa es la parte más anhelaba de estar ya en este punto, porque es una de las partes más lindas de todas. No, yo sé, pero negro, yo quería lo Y otro. te voy a Yo decir siempre, por es como el invitado, ay, yo, el invitado. Ah, bueno, los invitados que tú tienes no necesariamente van a querer responder lo que ellos quieren. Tú los vas a llevar a un lugar. Yo necesitaba llevarte a tu pasado y a lo que la gente. no, Y ahora y lo llegar al has libro hecho al muy bien aire. porque todo esto condensa de alguna manera, En aunque lo que eres. nos hemos ido extendiendo un poco porque siempre hay muchas anécdotas y es también una etapa muy interesante. Sin embargo, es una etapa de formación, de preparación, digo yo, de preparación inconsciente porque yo no estaba pensando en que esto iba a ocurrir. Yo no pensé que cuando empecé a trabajar en Caracol Radio iba a existir algo que se iba a llamar Facebook. Yo no pensé que después de haber dicho durante mucho tiempo Instagram, esa cosa que es, ese lugarcito y para tomarse fotos con colores como si fueran viejas, Sí, 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 no, sí. eso me parece una tontería. Y no tener una percepción, un sentido de las cosas más aterrizado, ¿cierto? Cada cosa llega a su tiempo. Entonces, esta historia es linda y particularmente linda porque empieza a partir de un dolor muy fuerte emocional, porque hay una separación. Estamos hablando aproximadamente del año 2013. Yo me separo, tengo un niño de 2 años en ese momento, 2 años pasaditos, y es un golpe emocional muy, muy fuerte para mí. Y empiezo en ese trabajo de reconstrucción, de decir para dónde voy. Es muy fuerte, yo toca prácticamente empezar desde cero, esto es la historia de siempre, Sí, sí de toca. sacrificio y tal, ¿cierto? Pero uno las escucha hasta cuando uno las vive. Ahí sí es cuando uno dice, wow, sí, es un momento muy difícil.
En ese camino de esa circunstancia, de esa situación, yo empiezo a avanzar. Claro, como todos en algún momento no esperas que la vida se te desbarate de un momento a otro en ese término. Y empiezas a preguntarla cómo debe ser, cómo puedo ser funcional, cómo puedo yo bregar también por estar con mi hijo, etcétera. Y necesito poner mi cabeza en algún lugar. Ya el trabajo, pues sí, es agotador, pero es eso, agotador. Es mecánico y agotador, de manera que necesito algo creativo que instintivamente busco. Y yo siempre había tenido esa inclinación por los libros, eso lo habíamos mencionado. Y entonces se me ocurre la gran idea, ¿y por qué no aprovecho una plataforma como Instagram? Y esto ya estamos hablando del año 2017 más o menos. eh, una plataforma como Instagram para hablar de libros, para promocionar la lectura específicamente. Eso no era un campo que yo conociera como ¿cómo es que se llaman? Los booktubers, los instabookers, bookstagramers. Bookstagramers. En fin, no era un término muy popular, entonces yo tampoco aspiraba a eso. Yo no aspiraba a hablar de los libros, es decir, siempre tenía un criterio sobre los libros y es, yo no te recomiendo un libro porque te diga a ti, para mí es bueno, significa que para ti lo sea. Yo no te voy a decir, ese libro es pésimo porque es mi concepción. Tú puedes decir, es un libro estupendo, es maravilloso. Sí, claro. Entonces yo no recomiendo libros. Yo hablo de libros y comento cosas de libros que me gustan. Entonces digo, no, yo quisiera que la gente le pagaran por leer. Entonces lo que voy a tratar de hacer es un perfil en el cual tengo contacto con muchas personas de la vida pública nacional y son personas muy importantes. ¿Por qué no tratar de estimular la lectura con ellos a través de una experiencia personal en el que diga, mi libro al aire es Cien años de soledad, porque me acuerdo de una época linda de Colombia, qué sé yo, por los mejores versos que he leído? Por cualquiera sea el motivo, ¿cuál es su libro al aire? El primero que lo hizo fue en ese momento el embajador británico. Fue el primer post del libro al aire. Bueno, y es la Ahí razón del nombre. invitabas a las personas. Era un tema de celular con 3 megapíxeles. Pero que en esencia era, voy a Cogerlos hablar, en el correr pasillo. el pasillo y decirle, ¿cuál es tu libro al aire? Sí, no, 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 yo no le preguntaba, yo le decía, le daba las indicaciones, Alex, eh, ayúdame a hacer un post. Tú lo que vas a decir es, mi libro al aire es, mencionas tu libro y dices por qué te gusta, es solamente eso, te grabo. Y yo grababa a la persona. Entonces así empecé, grababa con el celular, pésimo sonido, pésima imagen, compré un microfonito porque va mejor. Y así empiezo con todo esto, ¿cierto? Entonces, no solamente era un ámbito intelectual, no era caer en el intelectualismo. Se trataba de que cualquier persona tiene un libro que puede gustarle, que pueda Sí. recomendar, y lo puede hablar. Entonces ahí vienen gente de la farándula, cantantes de reggaetón y todo esto. Y empieza una temporada, digámoslo, entre comillas, la primera temporada del libro al aire. Vamos bien ahí. Encuentro un amigo alguna vez en una cena, en la noche que tenía yo, recuerdo, y esto no es importante en cuanto a lo numérico, pero sí a lo anecdótico. Sí. Y es que tenía 750 seguidores y yo me sentía ya el rey del mundo. Y yo, si ven, yo que siempre hablé mal de Instagram, en pocos meses ya tengo 750 seguidores. Entonces, el amigo me dice, no, es que ahí hay un problema. Está muy bien, pero es que tú debes aparecer en la cámara. Y yo, pero, oh my God, yo nunca he aparecido en una cámara, yo soy un hombre de radio. Yo, ¿cómo Sí. vas a decir? Ay, Sí, me sí. va a decir, acompáñenme a leer un libro. Entonces el amigo, no, tú tienes que aparecer. Y yo hago caso al amigo, es un amigo en el que confío, en el que tiene un gran criterio, y digo, ¿en serio? Sí, bueno. Entonces ahora empecé a aparecer yo. Estoy con Alexander Pinilla, que nos va a hablar de su libro. Alex, ¿cuál es tu libro al aire? Entonces Alex le da su libro al aire. Ahí fue otro paso de esa evolución. En ese momento yo venía leyendo muchas novelas que las amo, que la vida me han acompañado y toda esta literatura. Y ese mismo amigo me dice, ¿por qué no exploras también otro tipo de literatura? Mira, estoy leyendo este libro, entonces estaba leyendo libros como de liderazgo, es que ese nombre nunca me ha gustado, pero autoayuda, de superación, de espiritualidad, etcétera. No, yo lo que son novelas, le dije yo, a mí me gusta la literatura, mi ascendente es de literatura, por eso escribo también, escribo 2 columnas, es porque tengo en la cabeza un mundo literario. Vamos de nuevo, esto no es por falsa modestia, sino porque estamos en el camino de la construcción de lo que es actualmente. Entonces, con ese chip de la literatura, entonces le doy la oportunidad a una cosa y encuentro un libro que
hablaba sobre las partes del cerebro y cómo manejan las emociones, y esto me llamó la atención. Algunos años después presenté, para resumirlo un poco porque estoy alargándolo mucho, No te entonces preocupes. hice esa evolución, ya empecé a salir yo y se presenta la oportunidad con la Universidad de La Sabana de presentarme para una beca en salud mental, periodismo y salud mental, en el Centro Carter en Atlanta, en los Estados Unidos, y me la gano. Me la gano con una propuesta. Esa propuesta sencillamente era cómo las emociones pueden afectarnos en nuestra vida diaria y en consecuencia la salud mental. Ahora suena una cosa lógica, hay muchas cosas que hablan de ello, pero en ese momento no, en ese momento dijeron, wow, eso me parece que está interesante, véngase para acá. Me gané esa beca. Y ahí se me despierta ese chip de decir, sí, esto era. Este era el camino. Con la novela nunca hubiera llegado a eso y necesitaba empezar a aparecer también en cámara. Y empiezo yo entonces, una noche, un viernes, lo recuerdo bien, prendo el celular y me grabo yo, solo yo, ya no hablando del libro, ya no hablando de nada, sino contando algo que me salía de cómo me estaba sintiendo. Yo todavía estaba ya, digamos que en las últimas Piloteando. etapas del duelo. Una noche viernes ahí con mi camarita y mi micrófono, me decido a hacerlo y grabo yo, me grabo yo hablando de algo yo, que sentía yo y que podía compartir, y una gran identificación con eso. Y ese post lo toma el doctor Carlos Jaramillo, el calvito que habla sobre salud funcional. Y yo lo había entrevistado porque también, bueno, me salté ese pedacito, pero es muy similar. Yo empecé a hacer entrevistas con autores de libros en mi podcast de Libro al Aire. Entonces lo había entrevistado y me dice, me gusta mucho tu rollo, tal, y no sé qué, desde cuándo. Entonces ve ese post en particular y me escribe y me dice, hey, Lewis, ¿por qué no te dedicas a esto? Yo creo que esto es tu tono, esto está mucho mejor. Que yo estaba hablando acorde a la moda en el momento. Este es el libro de... Sí, 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 que es natural, pues entrar. Entonces se convierten en grandes vertientes de lo que es hoy Libro al Aire, para resumir aún más el cuento. Entonces ya me enfoco mucho en ese tema y tengo un claim cuando yo me siento y pienso y empiezo a escribir sobre el asunto, que es dignidad y soberanía emocional, y empiezo a apasionarme sobre ello. Entonces me voy preparando más, hago una maestría, me pongo a hacer cursos, me pongo a hacer diplomados, etcétera, y avanzo en ese tema sobre el tema de las emociones. Entonces se convierte en mis pilares esenciales. El amigo que me dice, salga frente a la cámara, ¿por qué no se va por este lado de la lectura? Que es el señor Alex Pinilla y Carlos Jaramillo, quien termina haciendo el prólogo de mi libro que presenté Sí, a principio de este año, que son eso, reflexiones. El camino que él en algún momento me dijo que fuera preparando y que tal vez pudiera ayudar a las personas o acompañar a las personas desde allí, que es el propósito. hermoso eso. Y, pero me gusta esto cuando das en la dignidad y soberanía emocional, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, claro, lo que tú decías, hace unos buenos años, si los temas están ahí como, como ya prontos a emerger en la superficie, pero hoy, pues sí, hay mucha más libertad, mucho libro, mucho contenido. Y tú me decías ahora, es que salud mental es una cosa que debería abordarse desde un tema más, si se quiere, clínico. O sea, no sé, si, yo no me acuerdo quién hablaba de una distinción entre salud mental y, no recuerdo, alguien de la Santa Fe, Sí, pero el punto es justamente esos términos que también son importantes a la hora de hablar sobre el tema. Pero tú dices, no, yo hablo de soberanía y dignidad emocional. exactamente. ¿Cómo, que es uno de tu eje o como tu mensaje y tu propósito, cómo se describe eso? ¿Cómo la gente entiende eso? ¿Qué es dignidad y soberanía emocional? El derecho, diría yo de esta manera, es el derecho a tomar el control sobre la complejidad de nuestras propias emociones. El derecho a trabajar en el respeto que otros nos deben hacia nuestras emociones, el respeto que nosotros nos debemos a nosotros mismos por nuestras emociones, y el respeto que le demos a los demás por nuestras emociones. Ese no entregarnos a las ideas equivocadas en cuanto a lo que son, por ejemplo, las relaciones, el entender que las personas de este planeta cohabitamos. Ninguno de nosotros tiene el poder, bueno, sí, hay muchas personas, pero es impuesto de controlar todo lo que les rodea, y que solamente podemos estar
bajo, si lo trabajamos naturalmente, bajo el dominio de lo que nosotros pensamos. Somos nosotros los que determinamos hasta dónde podemos ir, hasta dónde podemos llegar. No determinamos lo que podemos sentir, pero sí podemos decir qué hacer con él. Básicamente eso es la dignidad y la soberanía emocional. No un tema de imponer, sino un tema de aceptar. Y ahí he desarrollado mi propio método, que se llama STAR. Esto no es un método clínico ni es un método científico. ¿Cuál es la gran diferencia? Que esto, llamémoslo, que podrían llegar a tratarse unos primeros auxilios diarios para tus emociones, porque si tú eres un ser funcional que te puedes levantar aun cuando tengas cierta tristeza, aunque tengas cierto dolor, eres funcional y cumples y no representas un peligro para ti ni para los demás, es algo que tú puedes trabajar desde tu propia óptica y tu propio crecimiento y tu propia conciencia. Sí. Si no es así, tú necesitas ir al médico, tú necesitas un psicólogo, tú necesitas un psiquiátrico que te dé una terapia prolongada en el tiempo, te pueda ayudar, te pueda aportar y pueda mostrarte un camino de salida hacia allá. El mío no va hacia ese camino. El mío son esas pequeñas luchas que vivimos casi que a diario. La felicidad para mí son solamente esos picos entre dos sufrimientos, puedes decirlo de esa manera. Es mucho más frecuente que tengamos la tendencia a sufrir, a sentirnos mal, y no es que te lo estés inventando y no es que el sufrimiento no exista, es que ocurre. Y esa es la vida. La vida sí tiene unos buenos momentos y está bien eso, pero tú aspiras a la plenitud, no a la felicidad. La felicidad es otro pico como la tristeza. Y tú debes estar, digámoslo, la mitad de la leña. Sí. Y ese es mi método. Se llama estar, Con ESTAR. escuchar, sentir, transitar, aceptar y responder. Y esto lo puedes aplicar como el puño de tu mano en tu corazón. Sabes que son 5 principios naturales y que tienes con ellos que aun cuando las cosas que están alrededor tuyo y que están gravitando en tu vida que te hacen sentir quizá no satisfecho con la experiencia, sí puedes transitar con ello tu vida y tener una vida plena. Escuchar, sentir, Transitar, aceptar y responder, como último punto. Y ese modelo al que has llegado a esos verbos es, uno los va, cómo los vive en el en el día a día. O cómo transfieres tú ese método a alguien que está buscando la plenitud. La plenitud se siente, no se busca. La plenitud se trabaja. No la buscas, la plenitud, tú puedes estar pleno en medio de una circunstancia totalmente llena de estrés. Hay un día en el que tú estás aquí en el locutorio, que es una casa hermosa en este momento, pero puedes estar lleno de estrés. Pero al sentarte o abrir la puerta y mirar este escenario en el que estamos, puedes decir, wow, esto me gusta. Y tienes estrés y quizá esto es inventado, sacaste un gran crédito por el que vas a tener que responder, pero sabes que es una gran responsabilidad, pero sabes que te está conduciendo hacia algo y tiene que ver con tus propósitos. Y eso es fundamental. Todos tenemos valores y todos tenemos propósitos. Los valores son todos aquellos que no tienen una fecha de caducidad ni de vencimiento. Tú tienes como valor principal ser un buen padre. Y también tienes un objetivo, comprar una casa. Sabes que el objetivo lo terminas y lo alcanzas cuando compres la casa. Pero ¿cuándo dejas de ser buen padre? ¿Cuándo puedes decir que terminaste de ser buen padre? Bueno, sí, hay unas circunstancias, pero que tienen que ver ya más con otros platos, pero esos valores son los que determinan ese camino. ¿Y cómo los vives a diario en medio de una circunstancia? Si estás, pongámoslo en un escenario crítico, si estás en una deuda muy grande, ¿cierto? Sientes desespero, pides plata prestada, estás buscando a todo el mundo, nadie te puede ayudar y empiezas a tener rabia y tiras el pocillo y el café y te molestas y estás irritable y crees que estás por la circunstancia misma que es el detonante, más no es la circunstancia que realmente te está afectando. Esa circunstancia que está afectando es lo que tienes que escuchar. ¿Qué es lo que me molesta? Que voy a perder mi negocio, que no tengo trabajo, que no me van a alcanzar las cuotas, ¿eso qué me hace sentir? ¿Cuál es la emoción que se está manifestando y cómo la estoy manifestando? Te estás escuchando.
Sientes, porque toda emoción tiene una consecuencia que son los sentimientos. Sientes eso que te está pasando y cómo está alterando realmente tu comportamiento, porque no solamente es el tuyo, sino a quienes estás afectando a tu alrededor. Ya no te vas a aguantar que, no sé, el señor que está en la portería te diga algo porque vas a responder con tres piedras. No, no, estás sintiendo, porque esto que estoy sintiendo, a veces te tiemblan las manos. Yo no sé si has llegado a un momento de ira tal, ay, que me tiemblan las manos. Ahí ya lo estás sintiendo. Y es válido sentir, es válido entender que estás sintiendo, que lo que estás sintiendo es consecuencia del paso anterior. Te hablo de esa manera. Cuando entiendes eso, empiezas el proceso de transitarlo. Decir, ok, bueno, está bien. Tengo este punto de mi vida que no simboliza lo que soy, que es una circunstancia con la cual no me identifico. Yo no soy el problema no soy yo. Entonces ya empiezas a transitar desde lo racional esa parte que está inconsciente en ti, que te está haciendo actuar de la manera en que lo estás haciendo. Ahí viene la aceptación. Claro, todo esto tiene un desarrollo un poquito más largo, te lo estoy haciendo lo más resumido, aunque no parezca, lo aceptas. Es decir, sí, tengo una mala situación económica, no tengo quien me preste plata. ¿Qué voy a hacer ahora? Sigo rompiendo los platos, que fue el ejemplo que utilicé. Sigo insultando a la gente. Y ahí es cuando respondes. Y cuando respondes ya con una visión un poco más clara, con perspectiva. Te has entendido que hay otras alternativas que quizá no acudiste o tocaste la puerta que debías tocar, que quizá sea inevitable que de pronto debas buscar entonces un lugar más pequeño. Aceptas y respondes. Y esa respuesta es naturalmente una acción que tú determinas en beneficio de esos valores principales que ya determinaste durante todo el trayecto. ¿Qué es lo que querías hacer? Básicamente es eso. Me gusta mucho estar. Y llegaste a este libro, que ya nos lo mencionaste, entre varias cosas, para el camino 365 reflexiones para acompañarte. La escribiste tú, las 365 reflexiones. Arranca de si se quiere, la 365 hacia Y la primera o sea, la 365. no podrás desvivir lo que te pasó. Malo, feo, injusto, doloroso. El único camino que tienes es aprender a vivir con eso. No es resignación, es el más alto nivel de aceptación al que puede llegar una persona como tú, que ha sufrido y sentido como hasta tu cuerpo pierde la fuerza por el dolor emocional. Has soportado ese momento en el que no te apetece sino desaparecer o ver un flash que te haga olvidar todo aquello que te lastima, como si nunca hubiera pasado. Pero ya comprobaste que eso no es posible. Y qué bueno que así sea, porque es la experiencia que te evita caer en un patrón repetitivo de desdicha. No vas a poder retroceder el tiempo, pero sí usar el pasado a tu favor. Todo lo que pasa es importante, pero no debe condenarte. Esa es la primera reflexión. Básicamente surge de esa percepción y de esa idea que con mucho juicio, con mucha curiosidad, fui utilizando y aplicando en mi propia existencia, después de esas experiencias que te hablé que eran tan duras, ese camino que me fue formando. Y no estoy diciendo que necesariamente por sufrir haya desembocado en esto, estoy diciendo que me dio una oportunidad de encontrar una salida a otra puerta, porque finalmente, si no hubiera ocurrido el libro al aire, si no tuviera un libro publicado, si no me hubiera puesto a estudiar, si no me hubiera ganado esa beca, con seguridad puedo decirte que también habría salido adelante. Es la manera en que yo aprovecho y la manera en que yo siento que puedo llenar de propósito lo que ha de venir para mí. Y parte de ese propósito es que si hay una identificación, que es la consecuencia de lo que pensaba en ese momento el libro, hay una identificación de las personas de no sentirme solo en el planeta y no estamos Claro. solos y todos sufrimos. Y sufrimos a diario y estamos hablando siempre, claro, de grandes tragedias, de pérdidas dolorosísimas que son mejor indiscutibles. Sí, Pero también están los pequeños, las pequeñas molestias, esos pequeños dolores, esos pequeños desaciertos que uno comete y se castiga muy duro, etcétera. Lo bueno, lo malo, lo feo, pues ya pasó y toca avanzar. No es que no importe, es que te cambian, es que ves qué vas a hacer con él. De manera que todo ese camino me llevó a crear Libro al Aire. De Libro al Aire me contacto con la gente de Planeta. Y esa también es otra buena historia y no sé si de para otro episodio, para no alargar este, pero Planeta te contactó, sí, pero y igual también hay yo una relación con patiné, sus autores. yo patiné esto un buen tiempo porque básicamente yo contacto a la editorial, les digo, "Hey, tengo una idea de libro,
¿por qué no lo trabajamos? Sí, claro, mira, vamos con esta editora, y entonces a una editora, y la editora, sí, espérame, uno, dos, tres, nunca me respondió. ¿Pero Meses, tenías la idea o meses, ya tenés no, ya escrito tenía cosas? todo. Todo escrito. Sí, es que yo tengo como 3 volúmenes de libros, ¿cierto? Esto ahí es peluqueadito y bonito. Por eso hay Has muchísimas. ido escribiendo. Tengo un hábito de escritura y esto es diario. Entonces, finalmente encuentro a una editora que la editora termina siendo la recomendada por el doctor Carlos Jaramillo, que dice, te recomiendo con mi editora, es la mejor editora en este sentido. Entonces, toma tu teléfono, yo le hablo de ti, yo le digo, hey, mira, Caro, este es mi proyecto. Me dice, déjame, entrégamelo, pero te advierto una cosa. Pues no te advierto, la palabra advierto suena, esa no es, pero sí debo confesarte que nosotros no aceptamos manuscritos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hacemos autores. ¿Qué es hacer autores? Nosotros nos sentamos con él, les dice, mira, tengo la idea de esto, entonces, a ver, mándame ese primer capítulo y vamos construyendo entre nosotros el libro para poderle dar una guía más acertada según el mundo editorial. De manera que no, déjame que se pase, estamos hablando del año pasado, déjame que pase la Feria del Libro, que es un gran evento para ellos, están supremamente ocupados, tengo unas vacaciones y luego lo revisamos. Y un día cualquiera me llamó y me dijo, vamos a publicar tu libro. Alguien muy de confianza, eh, se lo presenté y me dijo que le parecía que podía tener mucha buena recibida por las personas por los temas que toca, porque es muy sensible. Déjame, yo lo reviso y ya con detalle y vamos hablando. Lewis, porque, como te digo, para mí es, aunque por lo general cuando yo me siento acá en el episodio, hay un vínculo con esa persona con la que estoy hablando. Y contigo sí tengo un vínculo que es profesional, de amistad, muy Antes chévere, del libro al aire, antes del locutorio, antes del locutorio. son antes Hicimos de nuestros bebés. trampita y hacemos Cornetino, corruptino, corruptino, corruptino. corruptino y trampita, un par de personajes en la FM. No, pero siempre estuvimos. Y ver de verdad ese camino. A mí me pasa que a veces las personas, no sé, con las que yo me he encontrado, no todas, pero algunas, con las que conocí hace muchos años, como que sigue, hay una cosa es el cariño que permanece en la gente, que entre los dos permanece, es lo que yo siento, pero también pasa con otras personas y es que muchas veces creen que uno está en el lugar en el que uno se quedó cuando los conoció. ¿Sí me hago entender? Sí, Como claro. el trato sigue siendo como si uno no hubiera pasado 20 años, como si uno no hubiera aprendido cosas, como si uno no hubiera, los hijos de uno no hubieran crecido, como si uno no Nos hubiera vimos el estudiado. lunes. Sí, como si uno no hubiera estudiado algo, como que el trato sigue siendo igual, que a veces, no sé, a mí me molesta, a veces pasa eso. No, pero yo te digo, escucha, sigue estando ese corazón, ese cariño, pero te has convertido en algo, pues, creciste, evolucionaste, encontraste tus hallazgos, vas en ese camino. em, ¿En qué estás pensando? O sea, como en qué parte, qué sigue ahora. Libro al aire, eres Lewis Acuña, em, hablas de la dignidad y la soberanía emocional, Estar. estar. ¿Sabes qué tengo? ¿Qué tienes ahora en cabeza? ¿Cómo estás trabajando eso, tu vida profesional? Quisiera, aquí no sé si ahorita lo podemos tratar de mostrar desde acá. Para mí es interesante mostrarte esto, pero no alcanza a ver. Mira, tengo bueno, funciona así más o menos. Me tengo que quitar la cara si no se sigue desbloqueando. Mira, sabes que creo mucho en esto sin llegar a ser un experto en este campo sobre el tema de la buena vibra, de la manifestación, de cómo te percibes, en el sentido en el que si tú te percibes de la manera en que quieres lograr hacer, vas a actuar como eso y vas a estar enfocado en esa tarea, no porque el, el universo te premie, no porque las estrellas te lo regalen, sino porque tú vas a pensar y vas a encaminarte hacia allá, porque te estás todo el tiempo visualizándote en lo que quieres llegar a ser, en lo que pretendes llegar a ser, y eso lo conoces tú perfectamente. Actúas como lo que quieres ser desde ya. Entonces yo tengo ay Dios, otra vez lo volví a bloquear. Es un afiche que hice yo con ChatGPT y es un afiche que dice estar, dignidad y soberanía emocional. Si se alcanza, no se alcanzará a ver, Sí, pero bueno, como en el Movistar Arena. exactamente es un afiche de promoción. Mi No, cara, es mi que, cara no te desbloquea. no, es que si se desbloquea se va a otro fondo. Ah, sí, ya. Entonces la idea básicamente, esto lo tengo en un afiche, en un cuadro en la puerta de mi casa, para recordármelo todo el tiempo. El Movistar Arena lleno por Lewis Acuña, por personas que quieren
ahondar en su propósito, en su deseo de seguir, de encontrar un apoyo en las palabras que yo puedo ofrecerles. Estar en el Movistar Arena. No es pretencioso, no es un tema de ego, sino más bien es un tema de consagración a un propósito y que ese propósito pueda cumplirlo de esa manera. No necesariamente tiene que ser el Movistar y no estoy hablando de 6 meses, 7 meses, tiene que ser necesariamente es la forma en que yo puedo ayudarlos. ¿Qué viene ahora para Libro al Aire? Eso, potenciar, terminar de materializar la congruencia del discurso. Cuando hablamos de discurso, no para falsas, sino discurso es tu camino, tu recto, tu manifiesto, tu camino recto del manifiesto. Llegar a otros países. He tenido mi podcast hace un par de años, fue el número 2 más escuchado en México en el sector de bienestar, y seguir avanzando en este camino. Si hasta el momento me ha hecho feliz, creo que cada vez cuando tengo más seguridad en lo que estoy haciendo, que me convenzo más a mí mismo, porque esas batallas de uno a convencerse de lo que quieres son de las más buenas. Ni las batallas de Aura se atreven a tanto. Sí. Hormiga. Sí, Materializarlo. Sí, ahora que empieza una nueva era de creadores de contenido que tengan una experiencia, una experticia, una credibilidad real y sustentada, argumentada, creo que es un espacio que puedo yo también ocupar y reclamar mi espacio después ya de 8 años de trabajo, de formación, de intención, de cariño para todo lo que he venido haciendo. Creo que el mejor momento está por venir. sí, Y creo que estamos a tiempo y ese es el gran sueño. chévere, chévere. También eso que ahora hablamos y para ir cerrando las, los consumidores de contenido de las redes pareciera, están yendo como una línea que apunta a eso. La persona que me está hablando, ¿qué tanto ha estudiado sobre eso? ¿Qué autoridad tiene frente a ese tema que está hablando? Y sin tener que hablar de una prepotencia No, no, no. de Me parece. creador, sino que simplemente, mira, yo he subido muy poco a poco, pues yo no tengo grandes cifras que mostrar. Pero claro que sí. Tienes arriba de 200.000 seguidores, ¿cómo que no? O una comunidad grandísima también. Podcast número 2 en Instagram, no sé el resto ciento cincuenta y de... siete mil en TikTok, 87.000 en Facebook. Pero son las cifras que, hombre, son un termómetro, ¿sabes? Ese pequeño grupo de personas me han acompañado y he ido creciendo con ellas sin publicidad. Yo te decía hace un rato, antes de empezar esta conversación, que nunca he querido prostituir mis perfiles y yo no estoy aquí para ofertar cosas y que lo único que yo he venido Vender haciendo vainas. es ofrecer contenido y tú miras mi feed y lo único que he hecho es ofrecer contenido. Y llegará el momento que eso tenga unos réditos. Obviamente, si tú empiezas a ganar dinero y esto es sostenible, no podemos decir mentiras que va a facilitar el poder de llegar a las personas. De manera que uno no riñe con eso. Yo no riño con que el Libro al Aire sea un medio sustentable. Lo que riño es que ese se convierta en el factor principal de por qué hago las cosas. Por plata, no las voy a hacer. Te quiero, negro. Lewis, felicitaciones. Que sigas ayudando a la gente a través de tu voz, de tu contenido, a estar, a encontrar esa soberanía, esa responsabilidad de sus propias emociones, que es un gran mensaje. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Te quiero. Yo a ti te quiero.